Muy buenos días a mis alumnos de séptimo año básico, espero que estén muy bien y a pesar de que ya se los dije, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana con el Día del Niño, que hayan sido bien regaloneados y ojalá que hayan podido descansar. Ahora vamos a ir con lo que nos compete, que es esta clase de historia. Empiezo la clase con esta hermosa imagen de la Catedral de Santa Sofía en Estambul, Turquía. ¿Por qué inicio con esta? Si ustedes son buenos para ver la noticia o andarse informando quizás por las redes sociales, han visto que durante las últimas semanas, el último mes, se ha hablado harto de la Catedral de Santa Sofía en Turquía. ¿Por qué? Esta fue una catedral del Imperio Bizantino, es decir, una catedral cristiana que luego, con el conflicto entre cristianos y musulmanes, pasa a ser parte del Imperio Otomano, es decir, de los turcos, es decir, del Islam. Entonces, en estos últimos días ha habido un gran debate porque esta catedral había funcionado en los últimos 100 o 80 años, había funcionado aproximadamente como un museo. En cambio ahora, el nuevo gobierno de Turquía hizo que este museo pasara a ser una mezquita, es decir, un lugar de adoración de los musulmanes, lo cual la hizo perder su calidad de museo. Esto fue muy polémico, ya que la gente, los cristianos, incluso el Papa, reclamaban de que esto fue hecho con motivos cristianos, que no debería ser usada ahora como una mezquita. Sin embargo, esta catedral, con toda su polémica mezcla entre cristianismo e islam, sirve para sintetizar un poco lo que es el conflicto entre el cristianismo y el islam, ya que los musulmanes van a tomar después en su poder muchas de las construcciones y lugares que fueron del Imperio Bizantino. Y en esta clase vamos a ver el Imperio Bizantino. El objetivo de esta clase, que es el mismo de la clase pasada, así que si quieren lo anotan, si quieren no lo anotan, es relacionar la aparición del Islam y la consolidación del Imperio Bizantino con los conflictos entre el mundo cristiano. Para introducir las primeras clases que habíamos tenido, habíamos visto la parte europea, es decir, esta parte de acá, que no se encuentra en el mapa, todo lo que estaba hacia allá. Pero en esta clase y en la clase anterior que vimos el Islam, hemos visto la otra parte, es decir, todo lo que es este lado de acá. Estamos viendo la parte oriental, Europa oriental, y ya estamos en Asia. Para que nos ubiquemos un poco, el Islam surgió en este lugar. Aquí, en este lugar, tenemos el templo que les mostré en la clase pasada en las imágenes, que se encuentra en la ciudad de la Meca. Aquí, en todo este lado, es donde va a comenzar a surgir el Islam, que es lo que vimos la clase pasada. Por el contrario, el cristianismo, pero del Imperio Bizantino, va a tener su eje de influencia o de poder en el lugar que está acá. Aquí. Entonces va a chocar con el Islam y van a tener un montón de conflictos, pero más que con el Islam, el Imperio Bizantino tuvo conflictos con la otra parte cristiana también, que era la del antiguo Imperio Romano de Occidente, que era esta parte que está acá, ahí dice Roma. Nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Imperio Bizantino. Para este mapa solamente para que nos ubiquemos. Ahí, para que noten, el Imperio Bizantino va a ser nuestro título. Ahí a un lado tenemos la bandera del Imperio Bizantino y al otro lado la cruz bizantina u ortodoxa, que es la de la religión católica, apostólica, ortodoxa, que no es lo mismo que la católica, apostólica, romana. Es decir, vamos a ver en esta clase cómo, a pesar de que que todo el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, era cristiano, tenían sus variaciones. El Imperio Bizantino no era el mismo cristianismo que nosotros conocemos, era distinto.
y al ser distinto tenía problemas con el cristianismo normal que nosotros conocemos. ¿Qué fue el Imperio Bizantino? Este es un concepto, una explicación de lo que es el Imperio Bizantino, así que lo tienen que anotar. El Imperio Bizantino, o conocido también como Bizancio, fue la parte oriental del Imperio Romano, la cual pervivió durante toda la Edad Media, a diferencia del Imperio Romano de Occidente, que es el que cayó con los germanos. El Imperio Romano de Oriente, que se va a llamar el Imperio Bizantino, después se le va a poner Bizancio, va a durar 1000 años más. El Imperio Bizantino va a caer cuando en 1453 sea conquistado por los turcos otomanos, es decir, por el Islam. La capital de este imperio fue Constantinopla. Constantinopla, para que lo anoten, es donde actualmente se ubica la ciudad de Estambul en Turquía. Constantinopla. ¿Por qué es importante saber del Imperio Bizantino? Porque este imperio expandió y protegió el cristianismo, es decir, hizo que el cristianismo llegara a más partes y además fue un bastión de defensa del cristianismo contra el Islam. Y otra característica importante es que fue el principal centro comercial del mundo en ese momento. El Imperio Bizantino era como lo más top de esa época. Ahí para que anoten, pónganle pausa y yo voy a avanzar. ¿Dónde se encontraba el Imperio Bizantino a nivel mundial? Es decir, su localización en el mundo. Se encontraba en la parte occidental del antiguo Imperio Romano, es decir, aquí. Recordemos que el Imperio Romano era toda esta parte que voy a pintar con rojito. Pero el Imperio Romano después en algún momento se dividió en dos partes. Y quedó ahí, dividida por la mitad. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la parte oriental, porque la parte del lado de acá cayó con la invasión de los germanos. Nosotros estamos viendo la parte donde está el círculo, es decir, la parte oriental de lo que fue anteriormente el Imperio Romano, para que nos ubiquemos. Aquí tenemos el mapa donde vemos dividida en el Imperio Romano de Oriente y Occidente, solamente para que recordemos. El emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes, recordemos para sus dos hijos, Honorio y Arcadio, y el Imperio Romano, aquí tenemos el Imperio Romano, estoy haciendo la sigla, Romano de Occidente, que sería el lado de acá, con la capital Roma, y en el otro lado tenemos el Imperio Romano de Oriente, que su capital es Constantinopla. Esta parte ya desapareció, no es que haya desaparecido del mapa y que haya quedado un espacio en blanco, sino que dejó de ser el Imperio Romano y pasó a conformarse en distintos reinos y se empezó a dividir. Lo que nosotros vamos a ver es esta parte de acá. Cuando tuvimos la primera clase de feudalismo, vimos esta parte de acá. Esta parte de acá seguía el régimen feudal. Aquí tenemos lo que es Inglaterra, lo que va a ser el reino de Francia, lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que va a ser España, Portugal. Esa parte de ahí la vimos en las primeras clases. Lo que vamos a ver ahora es la parte de acá, con la capital de Constantinopla, que está ahí. ¿Qué es lo importante del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino? Eso anótenlo por ahí o apréndanselo. Cuando digo Imperio Bizantino, estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, solo que va a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar Imperio Romano de Oriente, sino que se va a llamar Imperio Bizantino, o también conocido como Bizancio.
Lo importante de este imperio, lo que lo va a hacer tan famoso y tan codiciado en esa época, número uno, es su ubicación estratégica. Así como vimos en las clases del mar Mediterráneo, la ubicación estratégica del mar Mediterráneo, este imperio también tenía una ubicación estratégica, es decir, un lugar muy codiciado y muy importante para el intercambio comercial, político, económico y bélico. ¿Por qué? Su capital, la Constantinopla, que es este puntito amarillo que está ahí, la capital del Imperio Bizantino, que es Constantinopla, ahí, para que vean dónde está el puntito, estaba entre dos continentes. Por un lado tenemos a Europa y por otro lado tenemos a Asia. Entonces, la capital está justo ahí, en ese paso entre Europa y Asia. De hecho, si uno ve fotos de el actual Estambul, que Estambul es lo que antiguamente era Constantinopla, está ubicada, hay un espacio que pasa entre medio, que sería esta conexión entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, y la ciudad tiene un puente, y hay una parte de la ciudad que está en Europa, y hay una parte de la ciudad que está en Asia. Es decir, es bicontinental. ¿Y por qué es importante esta bicontinentalidad? Porque desde ese lugar, desde Constantinopla, se puede controlar la navegación entre Europa Oriental, es decir, entre esta parte, con el Mar Negro, con el Mediterráneo y con Asia. Por eso es un lugar estratégico, porque desde ahí pueden comercializar con todo el mundo, incluyendo África, Asia, parte de Europa, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, Egipto, y pueden llegar a todo el mundo de esa época, pero eso solamente lo hacía el Imperio Bizantino porque tenía el control de este lugar. Para aprovechar esta ubicación estratégica, los bizantinos, es decir, los que vivían en el Imperio Bizantino, aprovechaban su conexión entre los dos continentes para dedicarse al comercio. Ellos compraban ciertos productos en Asia, que son estos que están acá, y los vendían más caros en Europa. Pero en Asia compraban las materias primas, es decir, para crear tales objetos, y en Europa vendían los objetos hechos. Voy a explicar esto, así que no se preocupen si no entendieron nada. Los bizantinos compraban en Asia, en China, en la India, en Arabia, compraban pieles de animales, como por ejemplo pieles de tigres blancos, de osos. Compraban seda, que este es un género, una tela, que se hace a partir de el capullo de una crisálida, es decir, el capullo de un gusanito que se convierte en mariposa, que se llama el gusano de la seda. Entonces, cuando este gusanito empieza a crear su capullo para transformarse en mariposa, se le saca ese capullo y con ese material se hace la seda. También está el marfil. El marfil es este elemento óseo que sacan de los elefantes, que son los colmillos de los elefantes y los cuernos de los rinocerontes. Y también compraban esclavos. ¿Por qué eran tan preciadas estas cosas en ese momento? Porque no estaban en Europa. Y a la gente le gustaba vestirse con pieles caras, con ropa cara, y utilizar adornos de marfil o tener esclavos. Ahora, en la actualidad, está prohibido comprar pieles de animales y comprar marfil, porque los elefantes y los rinocerontes, por ejemplo, están en peligro de extinción. Lo mismo los tigres, lo mismo ciertas especies de, por ejemplo, los pandas, los osos, todo eso. Pero en esa época no le importaban los derechos de los animales. Menos le importaban los derechos de las personas, porque el Imperio Bizantino comercializaba esclavos. Pero los compraban en Asia y los vendían en Europa. Lo mismo pasaba con artículos de lujo, como por ejemplo las especias, que serían todo esto como el orégano, el comino, el clavo de olor, la pimienta, que no se encontraban en Europa,
piedras preciosas como por ejemplo las joyas, el jade, el rubí, el zafiro, diamantes y perfumes. Ahí su Paco Rabanne o su perfume de Antonio Banderas vendían en la época. ¿Por qué? Las especias eran muy importantes porque en esa época no existía electricidad, no existía refrigerador, entonces ¿cómo mantenía la gente la comida? Para que la comida durara, la bañaban en especias, la bañaban ahí en sal, en comino, en orégano, para que durara más. Lo mismo el perfume, la gente no se bañaba mucho porque en esa época no había agua corriente, ellos no abrían una llave y les salía agua, tenían que ir a buscar agua muy lejos. Entonces la gente no se bañaba y para que no estuvieran hediondos, ahí vienen hedionditos, se echaban perfumes. Claramente que solamente la gente con plata. Entonces los bizantinos compraban estos productos, materias primas, y las transformaban en productos manufacturados, como por ejemplo telas, que las hacían a partir de la seda, o ropas a partir de la seda, vino y productos elaborados. Por ejemplo, compraban marfil a Asia y creaban mesas de marfil. Compraban piedras preciosas en Asia y las transformaban en anillos, en collares y las vendían en Europa. Ellos se hicieron muy, muy ricos haciendo este comercio tipo AliExpress, porque compraban más barato en China y lo vendían más caro en Europa. ¿Cuál era la organización política y social? El líder supremo del Imperio Bizantino era el emperador, el cual se llamaba Basileus. Ese no era el nombre que le dio la mamá del emperador, sino que es el cargo. En vez de llamarse emperador, se llamaba Basileus. Luego del Basileus, que era el emperador, venía el patriarca de Constantinopla, que era el cargo religioso más importante. Luego del patriarca de Constantinopla venía el alto clero, es decir, los más importantes de la iglesia, y la alta nobleza, los más importantes de la nobleza. Debajo de ellos, es decir, con menos poder, estaban los artesanos, los comerciantes, los soldados y los campesinos libres. Y finalmente, los que eran la mayoría y que tenían menos derechos eran los esclavos y los siervos. La diferencia entre un siervo y un esclavo es que al siervo se le paga, pero poco. Y el siervo como que vive en el lugar en el que trabaja. Y el esclavo no se le paga absolutamente nada y es traído contra su voluntad. Ahí para que le pongan pausa y puedan anotar esto. Ahora voy a hablar un poco de un Basileus, es decir, un emperador, el más importante del Imperio Bizantino, que fue Justiniano, el Grande. El emperador Justiniano fue muy, muy importante para el Imperio Bizantino porque fue el que expandió el Imperio Bizantino lo más posible. Es decir, fue el que hizo que el Imperio Bizantino fuera más grande, conquistando gran parte de Asia y de Europa y del norte de África. Además, él fue uno de los primeros en crear leyes para el imperio. Uy, ya está sonando mi teléfono. Ya, justo me sonó el teléfono y tuve que ir a buscar un paquetito que me llegó de Falabella. Ya, entonces, Justiniano fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Bizantino. Les dije porque expandió el imperio lo más posible, porque creó un nuevo código de leyes y porque pacificó el imperio. En ese tiempo, el imperio tenía muchos problemas con el Islam y con otros pueblos vecinos. Entonces Justiniano se encargó de mantener la paz. Al igual que Teodora, o sea, al igual que Justiniano, Teodora, que era la esposa de Justiniano, fue una de las emperatrices más importantes. ¿Por qué? Porque a pesar de ser mujer, porque en esa época tan machista las mujeres no tenían poder, Justiniano y Teodora
tenían una muy buena relación, donde ambos incluso participaban como iguales. Mientras Justiniano se encargaba de expandir el imperio y pacificarlo, la emperatriz Teodora influía en algunas de las decisiones del emperador. De hecho, ella lo motivó a hacer reformas para ayudar a las mujeres pobres del imperio. ¿Por qué? Justiniano, que era de una familia de mucho prestigio, se casó con Teodora y ella era una bailarina. Ella era lo que podríamos decir como una vedette, como una mujer que trabajaba en prostíbulos. Ella era una persona de clase más pobre, más humilde, que se había dedicado toda su vida a viajar por todas partes del imperio. Entonces, cuando Justiniano la conoce, se enamora de ella y se casan. Y ella se vuelve emperatriz. Y al tener esa experiencia, al vivir en las partes más pobres del imperio, ayuda mucho a Justiniano a crear un código de leyes que sirva para ayudar a las mujeres. Por ejemplo, ella entre las reformas que ayudó a hacer fue que se prohibiera la violación, se prohibiera que obligaran a las mujeres a prostituirse, porque antes las mujeres trabajaban en la prostitución, pero no porque querían, sino porque eran obligadas, porque algún hombre recibía mucho dinero obligando a las mujeres a que se prostituyeran. También ella hizo reformas para que se reconocieran a los hijos ilegítimos. ¿Por qué? Cuando un hombre tenía un hijo con una mujer que no era su esposa, ese hijo perdía todos los derechos. Entonces ella ayudó a que se reconociera al hijo, eh, al hijo fuera de la familia, lo que en esa época se llamaba el hijo como bastardo, el hijo ilegítimo, que se le concedieran más derechos. Y como le mostré en estas imágenes de Teodora y Justiniano, ese es el estilo artístico del Imperio Bizantino. Ellos se dedicaron al uso del mosaico. El mosaico es crear cuadros, pero a partir de pequeñas piedritas. Además, como el Imperio Bizantino era muy rico, tenían mucho oro, joyas y podían crear estos gigantes mosaicos a partir de pequeñas piedrecitas. También otra característica es que usan mucho el color dorado de fondo. Así que mientras más dorado tenga, y si es mosaico, es del Imperio Bizantino. Y al estar tan cerca de los árabes, de los musulmanes, tenían un estilo más arabesco en sus pinturas y en sus construcciones. Es decir, las construcciones del Imperio Bizantino se parecían más a las construcciones del Islam que a las construcciones del cristianismo. Ahora vamos a hablar acerca del cisma de la Iglesia Católica. El Imperio Romano, cuando se dividió en dos partes, las dos partes eran católicas. Pero empezaron a surgir problemas. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en el Imperio Bizantino estaba muy molesta porque el Papa, es decir, el sucesor de San Pedro y la máxima autoridad de la Iglesia Católica, se preocupaba solamente de la parte oriental, solamente de la parte donde está Francia, donde está el Imperio Germano, donde está el Sacro Imperio Romano Germánico, donde está Inglaterra. No se preocupaba de la parte oriental, donde estaba el Imperio Bizantino. Entonces eso enojaba mucho a los bizantinos. En el año 325 se produce lo que se llama el Concilio de Nicea, donde se reúnen las máximas autoridades de la Iglesia Católica y deciden que la máxima autoridad de la Iglesia es el Papa. Y tanto los que vivan en la parte oriental como en la parte occidental del imperio le tienen que hacer caso al Papa. Eso surgió un problema también, porque el Papa estaba en Roma, en el Vaticano, y la capital del Imperio Bizantino era Constantinopla, es decir, el Papa estaba súper lejos, y eso molestaba mucho a los bizantinos. También surgieron problemas del exégesis y el uso de imágenes. ¿Por qué? Mientras que para la parte occidental, la parte de Roma, el reino de Francia, Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, toda la parte occidental, le gustaba mucho usar imágenes en la iglesia, así grandes,
estatuas o grandes pinturas sobre Jesús, sobre la Virgen, pero a la parte oriental, es decir, al Imperio Bizantino, no le gustaba eso, porque según la Biblia dice que no hay que adorar imágenes. Entonces, la parte bizantina no eran tantos de hacer esos dibujos como religiosos. Aparte, en el lugar bizantino, interpretaban de una manera distinta la Biblia, que eso es la exégesis. Exégesis es la interpretación de la Biblia. Otro problema es que las misas en la parte oriental se hacían en latín. Todo lo religioso era en el idioma latín, que era el idioma antiguo del Imperio Romano. Pero en la parte oriental, es decir, en Constantinopla, se hablaba el griego, porque Constantinopla estaba más cerca de lo que antes fue el imperio, de lo que fueron los griegos, que de lo que fue los romanos. Entonces, ahí había una diferencia idiomática. Mientras tanto, también la máxima autoridad religiosa en Constantinopla no era el Papa, sino que era el patriarca. Así como el gran patriarca de Dragon Ball, la máxima autoridad de Constantinopla era el patriarca, no el Papa. Todos estos problemas hicieron que en el año 1054 se separara y ya no fuera una sola iglesia católica, sino que se hicieran un quiebre, lo que se llama el cisma. Por eso puse ese rompecabezas separándose, porque se separó en, por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que su máxima autoridad es el Papa, que reside en el Vaticano, y por otra parte, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, donde su máxima autoridad es el patriarca. ¿Cuáles son las principales diferencias? El Papa es sucesor de San Pedro, el patriarca no. Otra diferencia, el Papa reside en el Vaticano y el gran patriarca residía, o sea, el patriarca residía en Constantinopla. Esto todavía existe, ¿eh? Estas imágenes son actuales, el actual Papa y el actual patriarca. Ahora ya como Constantinopla no existe, la capital religiosa de la religión ortodoxa se encuentra en Rusia, pero sigue existiendo. Pero en ese momento, en 1034, el patriarca se encontraba en Constantinopla y tenían diferencias teológicas, diferencias idiomáticas y además, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, es decir, según esta parte de acá, el Papa era la máxima autoridad. Es decir, el Papa era incluso más importante que los mismos reyes. Por el contrario, en la parte ortodoxa, el patriarca tenía que hacerle caso al emperador. Es decir, el emperador estaba arriba en poder que el patriarca, como vimos en la pirámide. Mientras tanto, el Papa estaba arriba en la parte occidental y los reyes estaban abajo en la pirámide. Bueno chicos, eso ha sido toda la clase de hoy. Cualquier duda me preguntan al WhatsApp para que todos podamos responder las preguntas. Y mañana les voy a subir una actividad relacionada con el Imperio Bizantino. Muchas gracias y saludos a todos.